¿Qué ole? Pues bueno, para seguir con la costumbre de platicarles algunos detalles técnicos y particularidades, en esta plática con Billy sí salieron varios detalles técnicos, empezando porque quise grabar la videollamada con un celular, no lo logré y a la fecha no sé cómo hacerlo. Probé con varias apps, ¿no? Incluso YouTube muestra ahí varias apps que pueden hacerlo. Yo no la encontré, al menos para un gama media, para Android, no lo encontré. Hay varias aplicaciones que pueden grabar la pantalla, pero a la hora de grabar el audio que entra por el celular, es decir, lo que entra por el micrófono, pues no lo logran. Si saben ahí de alguna app que lo pueda hacer, estaría bueno que me lo dejaran en los comentarios. No sé si algún celular de gama alta ya traiga alguna aplicación nativa que logre hacer esto. Igual si la conocen, estaría bueno que me la platicaran. Así que hubo que grabar esta videollamada con el Windows G, ¿no? De la videollamada pasada, con esta aplicación nativa de Windows llamada Fotos. Y la videollamada fue realizada con Messenger, o Messenger, como lo quieran pronunciar. Bueno, pues confirmo que para hacer este tipo de trabajo, esa combinación no es la mejor, ¿no? A pesar de que esta vez sí se ve bien, dentro de lo que cabe, no se escucha nada bien, ¿no? Y bueno, tuve la fortuna, pero también desfortuna de conocer lo que es el audio clipping, o audio clipping. No es más que la distorsión del sonido dadas las limitaciones del recurso de entrada de audio, ¿no? En este caso el de mi computadora. Esta vez no ocupé ningún micrófono ni audífonos, ocupé los recursos de mi computadora y al pensar que Billy no me escuchaba, pues levanté la voz y resulta que sí me escuchaba, pero a la hora de grabar el audio, pues no se logró, ¿no? Se escucha pura distorsión. Particularidades. Tuve chance de confirmar con Billy algo que me han dicho varias personas que han tenido oportunidad de viajar a Brasil. Es que Brasil no es una cultura muy abierta a la cultura global. Es una cultura más bien de consumo local. Y ojo, no quiero decir que esto esté mal, al contrario, creo que consumir local es algo que deberíamos de practicar todos un poquito más. Pero precisamente la entrevista invita a cuestionarnos qué tanto nos tenemos que quedar con esa cultura local, con esas tradiciones, y qué tanto debemos estar abiertos a pues, la cultura global, ¿no? A todo lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, pues ya sin más, los dejo con Billy y su perspectiva de Brasil. En fin, toma dos, con Billy. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Pues bueno, doy un poco de historia. Billy es nuestro profesor de portugués en el tiempo de estudios latinoamericanos, y pues nos dio la seguridad para poder hablar portugués con hablar. Gracias, Billy. Vamos. Que es más o menos cierto, ¿no? O sea, la samba sí es como el samba, ¿no? Porque en portugués es masculino, ¿no? Sí está muy presente y pues lo ves, ¿no? Así como en los bares, es lo que ellos escuchan, ¿no? Que eso también es algo, yo diría que es algo curioso y que a mí a veces me molestaba un poco, pero pues es algo normal, ¿no? Pero digamos que en términos culturales, Brasil está como muy cerrado en sí mismo, ¿no? Así como que lo que ellos consumen, ¿no? Ya sea en entretenimiento, ¿no? En música, ¿no? En televisión, en cine, en literatura y tal, la mayoría pues son como cosas solamente nacionales, ¿no? Y eso quiere decir que por la música que ellos escuchan, pues casi que 100% música brasileña, ¿no? Y pues hay muchos géneros, ¿no? Y la samba es uno de los géneros que predomina, ¿no? O sea, si tú vas a beber un lugar, pues vas a escuchar pues samba, ¿no? O sea, es como muy normal, ¿no? Que eso escuches en un bar, ¿no? Hay bares que son solamente de samba, ¿no? Hay bares que tienen días dedicados solamente al samba también. Y en algunos lugares se organizan algunos samba, como al aire libre, ¿no? En los días de la semana. Entonces la gente va, pues solamente escuchar samba, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, al lado de una iglesia, ¿no? En una placita, y se hace como un samba y la gente está ahí escuchando la música y bebiendo, ¿no? O sea, si tú piensas como en el carnaval, que es la fiesta más importante para los brasileños, ¿no? Y no solamente la fiesta, es como el evento así más relevante para ellos, o sea,
sin carnaval, como que el Brasil no sería el Brasil, ¿no? Es como muy difícil imaginarte Brasil sin un carnaval, ¿no? Ujú. Y pues es básicamente eso, ¿no? O sea, es una competición de las escuelas de samba, ¿no? Una competencia, eso fue por tener, ¿no? Una competición, pero Buena competición. una competencia, ¿no? De las escuelas de samba. Claro que el carnaval no es nada más eso, ¿no? Porque puede ser, o sea, uno es como el carnaval oficial, que es la competencia, y otro es como el carnaval que se organiza en la calle, ¿no? No necesariamente tiene que ver con el samba, pero pues también, ¿no? Y yo diría que sí es muy relevante, o sea, sí es algo que, pues que escuchas, ¿no? Si vas caminando en la calle y la gente lo trae en su carro, ¿no? O los vecinos ponen música, ponen samba, ¿no? No nada más, también escuchan otras cosas, ¿no? Pero ese es uno de los géneros que más se escuchan, ¿no? Órale. Y no todo es samba, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Porque la gente piensa que todos los brasileños saben samba, y no es cierto, pero sí muchos saben samba, ¿no? O sea, no Órale. todos, o muchos, ¿no? El fútbol sí es relevante también. O sea, a mí me tocó, digamos que en el círculo social en el que yo estaba, para esas personas como que no era tan importante el fútbol, Ujú. pero sí es algo que está presente porque pues, en Brasil como que hay varios campeonatos, uno es el nacional y además están los campeonatos estatales, ¿no? El campeonato, o sea, São Paulo tiene su propio campeonato, el Nordeste tiene su propio campeonato, Río de Janeiro tiene su propio campeonato y tal, ¿no? Ok. Entonces, eso quiere decir que a veces hay partidos y pueden ser el campeonato estatal o pueden ser partidos del campeonato nacional, ¿no? Ujú. Por lo tanto, hay como mucho fútbol en la televisión, ¿no? Lo pasa en televisión abierta y pues sí, me parece que era todos los jueves que había fútbol y los fines de semana, ¿no? Sábado y domingo. Y lo mismo, así como que en los bares la gente se juntaba a ver los partidos, ¿no? De Ujú. fútbol. Y pues sí, depende del círculo social, ¿no? Pero a mí se me tocó en algunos círculos sociales, ¿no? En los que de repente estaba, ¿no? A lo mejor no convivía mucho, pero de repente estaba ahí, Ujú. como discusiones sobre fútbol, ¿no? Y sobre todo desde el campeonato paulista, ¿no? Porque eso sí está muy marcado también, ¿no? Como, pues me parece que en el estado hay como, primera división, no debe haber como, hay como 3 o 4 equipos, ¿no? En la primera división del Sao Paulo, y sí es como muy marcado, ¿no? Si eres torcedor de un equipo o si eres torcedor del otro, ¿no? ¿No? Como este equipo es como el equipo popular, ¿no? De la gente trabajadora, ¿no? Ese otro equipo es el de los inmigrantes, ¿no? Oh, De los inmigrantes blancos, ¿no? Los italianos o los alemanes, ¿no? Y este otro equipo es como el de los playboys, ¿no? Que es como la gente que tiene dinero y tal, ¿no? Y esas cosas como que están bastante marcadas, ¿no? órale. Ok. Pues sí está ahí presente, pero yo creo que a veces como que la percepción que se tiene afuera es de que todo el mundo juega fútbol, ¿no? Y no es cierto. Por lo menos a mí nunca me tocó a mí ver en la calle a alguien jugando fútbol, ¿no? En Órale. la calle nadie. O sea, yo creo que en las canchas y tal, y en la propia universidad y así, como que sí se jugaba, ¿no? Pero yo no vi a nadie en la calle, no, no conocí la ciudad, ¿no? Pero pues tampoco conocí tan poquito, ¿no? O sea, Oye, sí anduve caminando. perdón. ¿Cuáles serían dos cosas que te gustan de allá? Una es el azaí, ¿no? Que es un postre, ¿no? Es como el postre nacional, ¿no? Brasileño. El azaí es como un fruto de un árbol, unas bolitas, Órale. tienen como un color así moradito, y lo que hacen con ese fruto es como que lo procesan y lo vuelven un helado, ¿no? Órale. Y se consume frío, ¿no? Entonces tú tienes como esa base que es el helado, y cuando vas y compras el tuyo, pues generalmente tienes derecho a ponerle 2 o 3 ingredientes, ¿no? Depende de cuánto pagues, ¿no? Porque lo más común es ponerle granola y plátano, ¿no? Órale.
Oye, pero ¿cómo es? O sea, me imagino como que muelen la fruta esta hacia ahí y luego encima le ponen cosas. ¿sí? Te lo sirven en un vaso Ajá. y eso se lo ponen, los ingredientes que tú le agregas se lo ponen como arriba, ¿no? Entonces la mayoría queda arriba. Ya después tú conforme te lo vas comiendo, pues lo puedes ir revolviendo, ¿no? Ajá. Y ya pues le puedes poner chocolate, leche condensada, ¿no? Leche en polvo también, que ellos la usan mucho para los postres, ¿no? Órale, Hay mucho de consumir dulce, ¿no? va. Y ya, es como el açaí, sí, pues es un producto así nacional, ¿no? Yo creo que están bien orgullosos, ¿no? También del açaí. Y está bien, pues sabe bien, ¿no? Ok, Al principio me parecía raro, ¿no? La primera vez que lo probé, pero pues le agarras el gusto, ¿no? Al final. claro. ¿Qué te La gusta? segunda, me gusta el transporte público, ¿no? Órale, va. No lo usaba mucho porque pues yo vivía así al lado de la universidad, ¿no? Ujú. Entonces, pues prácticamente la mayoría de mi vida estaba organizada en torno a la escuela, entonces pues no tenía que usar transporte para llegar, ¿no? Me gusta porque es como más organizado, ¿no? O sea, es más caro, ¿no? Ujú. Pero se nota que es más caro, ¿no? Ok. ¿En Los cuánto, autobuses están, en cuánto está ¿no? un viaje? Está en 4 reales y 40 centavos, ¿no? 40 centavos. Está como, decías hace rato que estaba como en 6, 5 pesos, ¿no? El real. Pues deben ser Un como, poco más, un poco más. ajá, como 25 varos un viajecito. Hoy Sí, depende de que vayas o está cuesta 25 varos. no, siempre lo mismo. O sea, tú puedes avanzar de una parada a otra y te va a costar eso, ¿no? Órale. Y eso es algo también que, pues de las cosas que yo veo que está como más organizado. No es que puedas agarrar un camión abordarlo en cualquier lugar. Tienes que ir a la parada para subir y Ujú. también para bajar. Va. Y es algo que me parece bueno, es que hay aire acondicionado. El metro, Seguro. en los autobuses, Sí, el segundo. Uno lo agradece. sí, pues hace falta, ¿no? Sí hace mucho calor. Va. Y está bien, el transporte público me parece bueno y sobre todo porque digamos que hay muchas rutas, ¿no? De autobuses. Ujú. Puedes checar como en internet, en la página de la empresa, ¿no? De estatal de transportes, como que puedes checar el itinerario, ¿no? Que hace una ruta, ¿no? Saber cuáles son las paradas. También te vienen como los horarios, ¿no? De aquí a qué hora terminan. A veces está como digamos, pues está bien monitoreado, ¿no? Como ya salió este autobús y si tú estás en esta parada, pues va a llegar en 2 minutos, ¿no? O va a llegar en 3 o va a llegar en 5. Sí. Entonces, más o menos, sabiendo, pues, cómo abordarlo, ¿no? Y en algunos puntos, en algunas paradas, ponen unos carteles donde te explican qué rutas pasan, qué horarios y en qué días, ¿no? Porque, no sé, a veces hay rutas que de lunes a viernes funcionan normal, pero sábado funcionan en un horario reducido y a veces el domingo no funciona, ¿no? Oh, va. Pues ahí tienes la información, ¿no? Para saber cómo llegar a un lugar. Moverte, claro. Ah, eso está chido. Oye, amigo, ¿y algo que no te guste de allá? Pues varias cosas, ¿no? Es como que no me agradaron tanto. Órale, ¿cuál sería la más notoria? La primera es que Órale. es muy extremo. En general hace como mucho calor. Primavera y verano hace mucho calor, sobre todo en el verano. La primavera es como un verano, pero un poquito más relajado, o sea, solo un poco, Órale. pero se siente igual, ¿no? Va. La diferencia es que en el verano pues llueve muchísimo, ¿no? Entonces como que hace mucho calor en el día y en la tarde ya empieza a llover, ¿no? Y llueve así, pues brutal, ¿no? Así por hora. O sea, sí, a mí me tocó un día, en general, ¿no? Cuando llovía por muchas horas, pero me tocó un día que sí estuvo lloviendo como por 8 horas seguidas, ¿no? Tómala ahí. Y Bien, llovía fuerte. fuerte y pues no va para salir, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Órale. Pero bueno, en general hace mucho calor, ¿no? Entonces es difícil porque por lo menos yo siempre estaba sudando, ¿no? Así, Claro. todo el tiempo, ¿no? Aunque no estuviera haciendo ninguna actividad física,
estaba sudando, ¿no? sudando. Y cuando hace frío, por lo menos en Sao Paulo hace mucho frío también, ¿no? Va. Se siente bastante, sobre todo porque es como un frío húmedo y me desagradaba, era como, es que era impredecible, o sea, en un mismo día podía hacer mucho calor, después llover demasiado y después hacer un montón de frío. Y de hecho los brasileños, bueno, pues la gente de Sao Paulo tiene como un dicho, ¿no? Que lo toman como a broma, ¿no? Que ellos decían que en Sao Paulo era necesario ir en chanclas, en bermuda, pero también llevar un suéter y llevar un paraguas, ¿no? General eso es lo que hacían, ¿no? O sea, como que andaban en chanclas, son mucho de andar en chanclas, ¿no? Claro, Van a la universidad en chanclas, ¿no? pues sí. Pero también traen su suéter, ¿no? Porque de repente ya empieza a hacer frío, como que eso pues, era difícil, ¿no? Va. Y de México, Es algo que no te guste. el transporte público no me gusta. Claro. Sí, por eso andaba en bicicleta, ¿no? En, Es cierto, en México. las clases de bici, ya se me ha olvidado eso. Y vivías más o menos en corto, pero no tanto. No, sí estaba cerca. Sí. Para ti. Ah, para ti que ya, Que andabas en bici todo ocupas el la tiempo. bici, claro. Oye, y cuando dijiste que no te gustaban varias cosas, ¿cuál fue la segunda que vino a tu mente, amigo? Mm, Saben, si no, tampoco la fuerza, si no vino esta segunda. varias, ¿no? Pero creo que algo que pues así como que me desagradaba un poco de Sao Paulo es que todo es igual, ¿no? O sea, como que es una ciudad muy monótona, ¿no? Digamos que la arquitectura Ajá. es la misma en toda la ciudad, ¿no? Hay como tres opciones nada más, o son como conjuntos residenciales y edificios muy grandes, ¿no? O así muy, muy grandes, ¿no? Porque pues en Brasil no tiembla prácticamente, ¿no? Entonces pueden levantar edificios muy grandes, ¿no? Y es algo que se nota desde que estás llegando como en el avión, ¿no? Cuando estás llegando al aeropuerto, si tú te asomas por la ventana y lo único que ves es un edificio, ¿no? O son edificios muy grandes, ¿no? O son como la segunda opción, digamos, de arquitectura que puedes ver son como casas, pero de una apariencia muy específica, ¿no? Que serían casas que tienen como una reja, un pequeño patio, un garage, Ajá. y ya después la casa, ¿no? Visualmente, físicamente son como muy, muy parecidas, ¿no? En el mismo tipo de ventanas, con el mismo tipo de garaje, etcétera, ¿no? Y la tercera opción, pues ya son como las favelas, ¿no? Que todas tienen como una apariencia también como muy similar, ¿no? Nada más que es como solamente la fachada con ladrillos, ¿no? Sin pintura y tal, ¿no? Va. Y esas son como las tres cosas que te puedes encontrar así en toda la ciudad. Te puedes ir la ciudad está dividida en regiones, ¿no? También en zonas. Entonces puedes estar en la zona oeste y te vas a la zona norte, ¿no? Y te vas a encontrar con lo mismo, ¿no? Visualmente. Eso termina siendo un poco aburrido, ¿sí? Oye, amigo, de vuelta con México. ¿Algo que te guste o que hayas extrañado allá? Pues la comida, ¿no? Para empezar. Para empezar, claro. ¿Por qué? ¿La comida allá no es rica? No diría que es mala, ¿no? Pero es un poco aburrida, sobre todo en San Paulo, ¿no? Ok. Porque he escuchado, o sea, Brasil es grande y está dividido por regiones, ¿no? Entonces hay algunas regiones que son famosas por su culinaria, ¿no? Sobre todo el nordeste, que tiene mucha influencia de la culinaria africana y incorpora muchos ingredientes desde el mar y tal, ¿no? En San Pablo la comida es como muy simple, ¿no? Y además, a mí me parece, ¿no? Y es algo que yo he escuchado de los propios brasileños, ¿no? Y de la propia gente de San Pablo también, que ellos no tienen como una culinaria propia, ¿no? Así no tienen como Oh, va. platos, ¿no? Platos muy representativos. Sí, algunos de ellos lo comentan, ¿no? Tienen unos pocos, sí, he escuchado, hay algunos platos ahí que son como tradicionales, ¿no? Hay uno que se llama Strogonoff, ¿no? Por ejemplo, que les gusta un montón, ¿no? Es que Pero en general, eso,
El estrogonofe es como digamos que es un guisado, ¿no? Que es con legumbres, pero lo especial del estrogonofe es como la salsa, ¿no? Que baña la carne, que está hecha como de una mezcla de mayonesa con catsup, ¿no? Entonces así como que es una salsa así como naranja, y sabe bien, ¿no? A mí sí me gustaba, ¿no? Y pues yo no tengo muchos problemas, ¿no? Como con la comida, porque nunca ha sido muy importante para mí, así en realidad, comer, ¿no? O sea, sí me gusta, pero al final, pues es comida, entonces lo que sea que pueda comer está bien. Hay como algunas cosas que hacen falta, ¿no? O sea, sobre todo como pues la tortilla, ¿no? Que uno está muy acostumbrado a comerla, ¿no? Sí. Y que es muy difícil encontrarla, ¿no? Y como la salsa, ¿no? Que, o sea, ya ellos sí comen, ¿no? Salsa, pero es como una salsa procesada, ¿no? O sea, Va, de bote. es como la salsa que nosotros comeríamos en botanas, ¿no? Dale. Y además como que tiene un sabor así, pues yo la probaba las primeras veces y sabía como entre dulce y picante, ¿no? Entonces como que no estaba bien, ¿no? Y al final Como que después de algo no tanto, estaba bien. Ajá. era algo raro, ¿no? Como que tenía un sabor raro, Ujú. pero al final el paladar se va acostumbrando, ¿no? Sí, seguro. Oye, tengo Como que entendido, la verdad es que hace tiempo que escuché, Brasil es el exportador más grande de carne. Entonces asumo que pues, la cultura es una cultura de carne. Y hace ratito nos recordabas que pues, no comes carne, ¿no? En ese sentido, Billy, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿no se vuelve todavía más aburrido por el asunto de no comer carne? yo diría que sí, o sea, yo creo que en general su culinaria es como un poco simple, ¿no? Y en general yo diría es como aburrido porque es monótona también su culinaria, ¿no? Ujú. Pero sí es más difícil, pues no comiendo carne, ¿no? Porque hay como, o sea, en México es más fácil ser vegetariano, ¿no? Incluso si tú quieres comer algo sin carne en la calle, ¿no? Pues es más fácil que lo encuentres, ¿no? Ujú. O sea, puedes comprarte una quesadilla, te puedes comprar un sope, te puedes comprar un tlacoyo, etcétera, ¿no? Así es. Y eso allá es un poco más difícil, ¿no? Que tú vayas y quieras comer así en un puesto callejero, ¿no? Algo que no tenga carne, es mucho más difícil encontrarlo. O sea, lo que vas a encontrar así como opciones, pues son, no sé, por ejemplo, o huevo. Y si ya no solamente eres vegetariano y eres vegano, o si eres vegetariano pero no comes lácteos y tal, pues sí se vuelve más complicado, ¿no? No es imposible y Perdón, como restaurante. al principio, ¿cuál fue la opción que dices que encuentras? Mencionaste una opción. Encuentran queso, sobre todo, y huevo, ¿no? Es como lo que puedes encontrar así en la calle, ¿no? Ya. Para mí no era tan complicado porque yo comía, o sea, en las universidades allá, públicas, no sé las privadas, pero las públicas, tienen restaurantes universitarios y están subsidiados, ¿no? Entonces es muy barato. Ok. O sea, una comida costaba, a mí me costaba $2, ¿no? Una comida. Sí, es barato. O sea, como 10 pesos. No, o sea, Y es una comida. Y en la universidad en la que yo estaba, había una opción vegetariana, ¿no? O sea, además, como, o sea, digamos, lo que siempre servían era arroz y frijoles, porque ellos lo comen todos los días, así es de ley. Pero además había como ensalada, eh, una guarnición o un acompañamiento y después está el plato principal. El plato principal pues siempre era carne, pero de unos años para acá incorporaron una opción vegetariana. bien. Entonces pues ya tenía la opción vegetariana y pues no era yo el que tenía que cocinar. Entonces ya Oye, ¿cómo le hacía más fácil. con frijoles, amigo, en portugués? No, le dicen arroz y feijão. Sí, ya. Ah, Sí, órale. sí, pues no tiene un, digamos que oye, y esa es una buena pregunta porque además se comen juntos, ¿no? No es así como que, o sea, digamos que sirven el arroz y encima se sirven los frijoles y hacen como una mezcla, ¿no? Mezcla. Con todo eso. Pero no tiene, la mezcla no tiene un nombre específico. Órale. Arroz y feijão.
La única, o sea, creo que en América comemos esa delicia, y el único nombre que viene a mi mente cuando pienso en eso es moros cristianos, ¿no? ¿no? Todos los días, ¿no? Y en la comida y en la cena. Y además, o sea, es tan importante que cuando empezó la pandemia, algunos como centros comerciales empezaron como a restringir la cantidad de comida que podías llevarte, ¿no? Así como de tal cosa, solo te puedes llevar, no sé, 5 paquetes, ¿no? Órale. Y las primeras cosas que empezaron a restringir fue como el arroz y los frijoles, ¿no? Y pues eran de las cosas que más se llevaba la gente. Claro. Es que Brasil a México, México a Brasil. Es que es como difícil, ¿no? Decir algo en lo que se parece México y Brasil, porque Brasil es muy grande y México también es muy grande, Así es. pero sí puede ser Ciudad de México, ¿no? Y es que las dos son ciudades grandes, ¿no? Y como son ciudades grandes, en las dos hay mucha gente. Okay. Entonces como que pues siempre hay movimiento, ¿no? Yo vivía cerca de una avenida principal, o sea, salía a mi casa, caminaba un poco a la esquina Ajá. y empezaba una avenida principal, ¿no? Órale. Que te llevaba al otro, que te llevaba a tal lado y así. Y pues siempre había movimiento, ¿no? Porque siempre, Oye, y pensando digamos, en los dos países, como sedes de ciudades así de grandes, ¿dirías que alguna de las dos ciudades es más cosmopolita o más multicultural que la otra? mmm, yo creo que San Pablo es más cosmopolita. Órale. ¿Por qué lo Y dirías? me parece, yo creo que hay más extranjeros allá. O sea, a mí me tocó como conocer a muchos extranjeros, ¿no? De hecho, era la gente con la que yo me juntaba, ¿no? Sobre todo con la gente que hablaba español. La diferencia cultural se hace más complicada como la convivencia, ¿no? Claro. Pero además, pues no sé, hay como, es algo que es un poco diferente de lo que pasa acá, ¿no? Pero allá hay también muchos africanos, muchos migrantes africanos, pero muchos, ¿no? Como determinadas, o sea, si pensamos, por ejemplo, en el centro de la ciudad, hay como determinadas áreas, ¿no? En las que hay como establecimientos, ¿no? Para ir a divertirte, que son dirigidas como para la gente que habla español, ¿no? Pero también hay como ciertas áreas que solamente frecuentan los migrantes africanos, ¿no? Y donde es difícil que tú entrar a un lugar, pues si no eres africano, ¿no? O si no conoces a alguien, ¿no? Y además pues está eso como de los barrios asiáticos y todo eso, ¿no? Yo diría que sí, más cosmopolita ya. Oye, ¿y dirías que es por lo mismo, tal vez, por esta multiculturalidad que vive la ciudad, dirías que discrimina más, discrimina menos o discrimina igual que acá? Pues para empezar, Brasil es un país muy racista, ¿no? Porque ellos tienen una población negra pues muy importante, ¿no? O sea, en Brasil hay mucha población negra, ¿no? Yo creo que es más o menos como la mitad, ¿no? Y digamos que sí, hay como en la vida cotidiana, pues sí se ven como pues estas muestras, ¿no? Y actitudes racistas entre ellos, ¿no? Sí, sí hay, pues sí hay xenofobia, ¿no? No diría, o sea, obviamente no todos son xenofóbicos, ¿no? Pero sí es algo que te toca ver te toca vivir, ¿no? Si estás por ahí en las calles, ¿no? Pues que te traten mal si hablas español, ¿no? O que te digan cosas si te escuchan hablando español, ¿no? ¿Dirías que la comunidad más grande extranjera, ahí donde, al menos donde viviste, es hispana? Oye, esa es una buena pregunta. Qué bueno. O sea, mi percepción, pues es como, o mi punto de vista, pues es bastante reducido, ¿no? De lo que ya está viviendo. Pero si piensas, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Sí, la mayoría es gente que habla español, ¿no? Y la mayoría son colombianos, ¿no? La mayoría de gente que está estudiando allá, pues es gente de Colombia, ¿no? Va.
que tiene sus razones, ¿no? Tiene sus motivos, porque en Colombia, aunque educación universitaria es pública y en teoría es gratuita, pero no es gratuita porque tienes que pagar una inscripción al comienzo que es muy elevada y que casi nadie puede pagar, ¿no? Entonces, pues, la gente que yo conocía allá en Colombia decían que era imposible para ellos hacer un posgrado en Colombia, por eso estaban estudiando en Brasil, ¿no? Órale. Si la mayoría es hispana, no sé, es una buena pregunta. Hay muchos bolivianos también, ¿no? Órale. Y eso es algo así que pues se conoce, ¿no? Ya desde hace tiempo. Incluso, que esa es como una muestra un poquito del prejuicio, ¿no? De los brasileños, ¿no? Si tú eres extranjero y si tú hablas español, a eso te preguntan si eres boliviano, ¿no? Es así como la imagen, ¿no? La etiqueta. Que se pone en la cabeza, ¿no? Ajá, el hispano de Brasil es un boliviano, ¿no? Cámara. Y te lo preguntan. A mí no me lo preguntaron, pero sí me tocó estar con alguien que le preguntaron eso, ¿no? O sea, yo estaba con una persona y así como que, eres boliviano, ¿no? Solamente porque habla español, ¿no? Donde viene el inicio de tu última respuesta, ¿no? Entonces, vas a leer este inicio y luego la vas a completar con alguna vivencia, alguna historia que nos quieras contar. Alguna de todas las opciones que tienes ahí, escoge una, complétala. Esta vez voy a elegir la de la sociedad aquí. ¿Va? No sé. Yo diría que la sociedad aquí es como muy centrada en sí misma, ¿no? Como en la propia cultura brasileña, ¿no? Y no creo que esté mal en sí mismo, ¿no? Pues es normal, o sea, si tú eres de un país, pues lo que vas a conocer o a lo que le vas a dar prioridad, pues es como a lo propio, ¿no? Uh-huh. Sobre todo como siendo tan grande y como tal, pues como medio autosuficiente, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Eso es algo que se ve como, pues en todos los aspectos, ¿no? Incluso si piensas como en la producción y en el consumo, en Brasil casi no hay productos importados, ¿no? La mayoría de los productos son nacionales, ¿no? Órale. Y eso es algo que, pues, cuando vienes de México se nota mucho, porque nosotros teniendo tanta cercanía con los Estados Unidos, pues muchos de los productos que consumimos también pues vienen de allá, ¿no? El gabacho. Yo pensaría que en Brasil también hay muchas cosas del gabacho, ¿no? Entonces no es tanto como acá. No. Órale. Y de hecho, o sea, muy poco, ¿no? Lo que ellos hacen es que las marcas, ¿no? O las empresas, pues no sé, norteamericanas principalmente, ¿no? Pero también pueden ser de otros países, trabajan bajo licencia, ¿no? Eso quiere decir que en realidad es una empresa brasileña que está produciendo y usa el nombre de la marca y pues ya solamente aporta algo de sus ganancias a la empresa original, ¿no? Órale, qué Pero diferencia. ellos producen, ¿no? O sea, las marcas de tenis, pues, o sea, el calzado se produce allá, ¿no? Y son los mismos modelos, ¿no? A lo mejor que sacan en otras partes del mercado, Uh-huh. pero están hechos en Brasil, ¿no? Y la verdad sí se nota una diferencia como en la calidad y todas estas cosas, ¿no? ¿Es mejor o es peor o qué? Yo diría que es peor, ¿no? La calidad un poco, sí deja algo que desear, ¿no? Okay. Y se notan varias cosas, ¿no? O sea, en el calzado, por ejemplo, es algo en lo que yo lo noté, pero también en la ropa, ¿no? Así como en las camisetas, incluso la tela es diferente, ¿no? Se siente diferente, ¿no? Órale. Pero una anécdota como con la que quería complementar esa respuesta es que es muy común allá que ellos a la música en español le digan música latina, ¿no? Entonces eso quiere decir pues que ellos no se sienten latinoamericanos, ¿no? No tienen esa identidad latinoamericana. Y por eso la gente que viene de otras partes de América Latina, pues como que estando en Brasil tiende a juntarse, ¿no? Porque nos entendemos
los brasileños, o sea, como que entre nosotros tenemos más cosas de las que hablar, ¿no? Que con la gente que está en Brasil, ¿no? Órale. Ujú. Entonces eso es algo así. Me acabas de confirmar, perdón que te interrumpa, Billy, una anécdota de un brasileño que yo conocí en Canadá. Que quiso a Estados Unidos a comprar todo lo que pudiera de ropa, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿por qué compras, no sé, Tommy, ¿no? Pues no lo encuentras en Brasil. Me decía, sí, pero no de esta calidad. Entonces, no entendía yo muy bien por qué, ¿no? Simplemente decía, bueno, si sí la encuentras de la misma calidad aquí en China, ¿no? Pues resulta que no, ¿no? Resulta que a pesar de que tal vez tenga la misma etiqueta y el mismo logo, pues no sea la misma calidad. Qué interesante. Sí, no es la misma. Y además hay varias cosas que cambian, ¿no? O sea, no solamente como la calidad, ¿no? Es también como incluso la estructura, ¿no? Que puede tener la ropa, ¿no? Por ejemplo, las camisetas en Brasil tienen todas, ¿no? Tienen esta costura lateral, ¿no? Tienen costuras aquí laterales, ¿no? A los dos lados, ¿no? Ok. Si tú estás en un grupo de compraventa, ¿no? En alguna red social, ¿no? Y anuncian una camiseta, te dicen, no, pues a veces los vendedores la anuncian como importada, ¿no? Y la prueba de que la camiseta es importada es que no tiene costuras laterales, ¿no? Ah, Entonces se dice, pero hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las tallas, ¿no? claro, De la ropa, o sea, los brasileños son como grandes, ¿no? Son como corpulentos, no todos, pero la mayoría, ¿no? Y sobre todo porque hay una cultura de cuidado del cuerpo que es muy importante, o sea, hay casi que la mayoría hace ejercicio, ¿no? Y es importante ir al gimnasio y tal, ¿no? órale. Entonces sus tallas son diferentes, ¿no? O sea, una talla chica de allá podría ser casi como una talla mediana de lo que tú encuentras en México, ¿no? Oh, Y, y así como que hay varias cosas que son diferentes, ¿no? seguro. Pues eso sería. ¿Tú tienes alguna otra pregunta, No. Paula? Yo creo que con esta entrevista estaremos seguramente contribuyendo muchísimo a la perspectiva de los hispanos, ¿no? Que tenemos respecto a Brasil. Y también otra de las que se me fue, las chicas son más guapas en Brasil, más sexy. Eso es una de las ideas generalizadas, creo que de las personas de mexicanas, ¿no? Que escuché. ¿Cierto o falso, Billy? Yo diría que lo que sucede es justo lo que les comenté hace rato, ¿no? Sí pienso que la gente en general, o sea, no solamente las chicas, ¿no? También los chicos, sí creo que la gente es más guapa, ¿no? O sea, yo en Brasil solo estuve en Sao Paulo, donde vivía, y fui un tiempo a Río de Janeiro de vacaciones, ¿no? Y me pareció que en Sao Paulo la gente era más guapa que en Río de Janeiro, Ok. me pareció, ¿no? Ahora, allá en Sao Paulo me pasaba que yo veía gente guapa pues, en cualquier lado, ¿no? O sea, en un camión, en el metro, en el supermercado, en la escuela, en la calle, es como muy fácil ver gente guapa, ¿no? O sea, yo diría que más bien son cuerpos diferentes, ¿no? Órale. Está No bien. es tanto que no es que sean mejores o que sean peores, ¿no? Simplemente son diferentes, ¿no? Sí, Y a lo mejor sí, ¿no? Y acabas de llegar o tienes una semana o dos, pues sí puedes decir, no sé, como que ciertas personas pueden llegar a impresionarse, ¿no? ujú, Pero al final pues te vas acostumbrando, ¿no? Como es la realidad. La otra cosa que yo creo que contribuye como a tener ese estereotipo, pues es que haya mucho calor, ¿no? ujú. Entonces como hace mucho calor, la gente usa menos ropa, Así ¿no? es. Los chicos y las chicas, pero es normal, o sea, para ellos es normal y de hecho, por ejemplo, sí creo que Brasil es un país más seguro para ser mujer, por ejemplo, ¿no? Ok. Y hay más libertad para las chicas para vestirse como quieran y no es como que van a ir por la calle y la gente les va a estar Claro, les va a estar molestando. No. eso no pasa, a mí yo no lo vi nunca, ¿no? O sea, no quiere Órale. decir que no pasa, ¿no? O sea, a veces en el carnaval sí se dan como esas situaciones, ¿no? Claro. Pero en general es más seguro para ellas, ¿no? Va. Pero es eso, como que la gente usa menos ropa y entonces, pues no sé, como que yo creo que eso contribuye a formar cierto estereotipo pues en el extranjero, ¿no? Claro. Platicar con Billy de todos estos asuntos brasileños. Digo, no sé si lo dije al principio, pero pues Billy se aventó un año, 3 meses en Brasil, en Sao Paulo. La verdad, como decía, pues no tenía muchas ideas, ¿no? Respecto a esta cultura y pues ahora
tengo un poquito más. Esperemos que pues, esa perspectiva no una idea más completa de esos lugares. A todo dar, Billy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.